Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice Jesús en el Sermón de la Montaña. Damos gracias a Dios porque podemos estar nuevamente con ustedes, deseando muchas bendiciones de parte de Dios. Vamos a hablar ahora sobre la conversión de un perseguidor de la iglesia, de un enemigo visceral del cristianismo, y que por el poder de Dios y por esas cosas extraordinarias que Dios hace, pues se convirtió en un apóstol que fue el que más se desplazó por los 3 continentes en aquel entonces. Nos referimos a la conversión de Saulo de Tarso. Y vamos al capítulo 9 de los Hechos de los Apóstoles, que dice de la siguiente manera: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, con mayúscula, los trajese presos a Jerusalén. Recordemos que San Pablo tuvo que ver directamente, podríamos decir, tuvo complicidad en la muerte del primer mártir de la iglesia, Esteban. Pero ahí no terminó su papel. Él continuó persiguiendo a los cristianos todavía. Óigase bien, todavía no se conocen como cristianos, porque eso es más adelante, sino que se conocen como los del camino. Camino con mayúscula. ¿Y camino por qué? Porque Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces a los seguidores de Jesús le llamaron los del camino. Y aquí vemos que él está preparando otra ofensiva. Va donde los sacerdotes, que eran los que le autorizaban, y a solicitarles cartas, porque de esa manera iba a seguir él en su tarea no agradable, no positiva, no satisfactoria, en contra de los que seguían a Jesús, fuesen hombres o fuesen mujeres, como lo señala aquí el pasaje. Entonces ahora él va para Damasco, él se enrumba hacia el norte. Si ustedes buscan ahí en uno de los mapas del Nuevo Testamento, pues van a ubicarse mejor, y él va hacia Damasco en el mismo plan de seguir persiguiendo, perjudicando, atropellando a los seguidores de Jesús. Vean ustedes qué papel más negativo, qué papel más dañino, seguir a quienes se identificaban con la causa de nuestro Señor Jesucristo. Y eso se ha seguido dando a través de la historia, de tal manera que en algunos países, particularmente musulmanes, se sigue dando esta práctica en contra de los cristianos. Ahora sí podemos usar el término cristiano. Y entonces vemos aquí que San Pablo tiene el propósito de ir a Damasco y traer hombres o mujeres presos a Jerusalén por la causa de Cristo. Mas yendo por el camino, aquí viene algo extraordinario, maravilloso, estupendo. Les decía la vez pasada que no me gusta usar ese término de sobrenatural. No,
Si el mismo Señor dice, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y ahí está la naturaleza misma. Así es que no vamos a detenernos en eso. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Vean las intenciones, vean el propósito que lleva San Pablo a Damasco. Y vean ustedes también cómo ese plan es completamente frustrado por el poder de Dios. Y ahí es donde debemos de detenernos con mucho cuidado y darnos cuenta que cuando Dios nos llama, nosotros debemos someternos, sujetarnos y procurar hacer su voluntad. Y aquí hay una confrontación directa. Óigase bien. Vean el propósito que Él tiene, lo que lo lleva a Él, lo que lo motiva a Él para entrar en Damasco. Pero ¿qué sucede aquí? Que yendo por el camino y ya cerca de Damasco, no había llegado a Damasco, dice aquí, repentinamente le rodeó un resplandor, dice, de luz del cielo. Fíjense que en San Juan dice Jesús, yo soy la luz del mundo. El que a mí viene no andará en tinieblas. San Pablo andaba en tinieblas. Aunque estuviese el sol en su cenit, andaba en tinieblas. Y muchas personas, millones de personas en este mundo andan en tinieblas. ¿Por qué? Aunque tengan 20/20 y aunque tengan la mejor iluminación del mundo, pero andan en tinieblas. ¿Por qué? Porque todavía no han querido acercarse a la luz de Jesús. Y dice allá en San Juan también, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. ¿Acaso no hay tinieblas ahora por todos lados? Aunque tengamos suficiente luz, la natural y también la artificial. Pensemos en eso. Mucha gente anda en tinieblas y piensan que están muy, pero muy iluminados. Qué tristeza, qué desgracia, cuando no hemos venido a la luz de Jesús. Y aquí se le aparece un resplandor, dice, extraordinario, de luz del cielo. Ustedes saben que Jesús ya se había ido. Pero vean esta manifestación maravillosa. Y cayendo en tierra, no dice que cayó de un caballo. ¿Quién ha inventado eso del caballo? Porque yo no le encuentro aquí el caballo. Y hay mucha gente que cayó del caballo. Dice, ¿cuál caballo? No, yo no lo encuentro aquí. En ninguna de las Biblias que yo he leído encuentro de que diga que San Pablo cayó de un caballo. No lo dice. Bien, oyó una voz que le decía, aquí viene ese toque, y el Señor nos sigue tocando a nosotros. ¿Y cuándo le vamos a obedecer? ¿Cuándo nos vamos a entregar a Él? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Como quien dice, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Saulo viene de Saúl. Saúl fue el primer
rey de Israel. Después que terminó el período de los jueces, lo que se conoció como la teocracia. De ahí viene Saulo, de Saúl. ¿Por qué me persigues? Fíjense, esa pregunta debe haber estremecido a este hombre. Lo debe haber sacudido en lo más profundo de su corazón. Él dijo: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Ahora, hay un detalle muy importante. Primero, ¿quién eres? Está desconcertado, pero usa la palabra Señor. Vean qué interesante, qué interesante. No usó otra expresión más que Señor. ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Imagínense la figura que usa Jesús ahí en esa epifanía. La figura que usa, dura cosa te es dar coces. Coces. Diríamos nosotros en términos muy crudos, dar patadas contra un aguijón. Imagínense ustedes, y no nos olvidemos que allá en segunda de Corintios, San Pablo le pide al Señor, porque hay un aguijón en su carne que lo tiene angustiado. Vean ustedes, aquí está el aguijón, y allá más adelante, ahí en primera de Corintios, le habla y le dice y le ruega y le pide al Señor. Ese aguijón dice que tiene en su carne. Y es cuando Jesús no le resolvió el problema, sino que le dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y aquí está, hermanos, esa figura. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, San Pablo, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Eso es maravilloso. Es maravilloso esa actitud, esa respuesta, esa reacción. Y eso es: estoy aquí en tus manos. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Qué agradable sería que todos nosotros, los cristianos, aquellos que son de marbete, de nombre, de marca, y los que se supone que estamos comprometidos, respondiéramos de esa manera al Señor: ¿qué quieres que yo haga? Estoy dispuesto a servirte. Estoy dispuesto a hacer tu voluntad. Eso es impresionante. Eso es algo extraordinario, maravilloso. Y aquí, fíjense, sin vacilar mucho. O podríamos decir, sin ningún ápice de vacilación, le dice: ¿qué quieres que yo haga? Eso es maravilloso. Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Otro detalle muy, pero muy importante y valioso. Levántate. Jesús no derribó a nadie. Jesús no derriba, Jesús levanta. Y no como un montón de charlatanes por ahí y embaucadores que le encanta botar a la gente. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? ¿Con qué interés?
Eso no es bíblico, ni teológico, ni lógico, ni mucho menos, ni racional. Pero hay mucha gente que se presta a eso. Porque hay muchas personas que jamás caeríamos con uno de esos individuos que andan por ahí. Jamás. Nos puede votar otra cosa. Pero nunca un fulano por ahí que me va a poner la mano en la frente y vamos a ir de espaldas. No, eso es un circo, eso es un show. Y a mucha gente le encanta el circo y le encanta el show y no quieren leer la Biblia. Por lo tanto, al llegar a este momento, nos damos cuenta que aquí Jesús le dice que entre en la ciudad y que le va a dar las instrucciones. Jesús nos sigue instruyendo y dejémonos instruir por la palabra de Dios. Gracias, Señor, te damos por este hombre que después de ser un perseguidor visceral, se convirtió en el apóstol de los gentiles. Hemos aprendido mucho de él y seguimos aprendiendo, y así como de él, de los profetas, de los apóstoles, de todas aquellas personas que se consagraron a tu causa. Ayúdanos, Padre, para entregarnos más y más a ti. Bendícenos, derrama muchas bendiciones en todos nuestros hermanos, amigos, vecinos, conocidos, todas aquellas personas que están pendientes de estas reflexiones. Oramos con gratitud en nuestros corazones, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén.